Bienvenidos a este documental. Hoy les presentamos un proyecto realizado por Bielka Dalai Velázquez López, Ania Lisbeth Moreno Toribio, María Fernanda Cepeda Pulido, Luis Ángel García García y Daniel Misraim González Cuevas, estudiantes del quinto semestre de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Español en Educación Secundaria. Durante nuestras prácticas profesionales en la Escuela Mixta número 48, Jaime Torres Bodet, ubicada en el estado de Jalisco, calle San Ignacio, 2716, Colonia La Esperanza. La Escuela Jaime Torres Bodet es una institución mixta que refleja las características de muchas secundarias públicas en México. Grupos numerosos, estudiantes provenientes de diversos entornos socioeconómicos y un programa educativo que, aunque integral, a menudo enfrenta desafíos al conectar a los alumnos con temas como la interculturalidad. En este contexto, identificamos una problemática común en muchas escuelas del país. La mayoría de los estudiantes tienen un conocimiento limitado sobre la diversidad que caracteriza a México. Tuvimos la oportunidad de identificar y trabajar con una problemática fundamental, la falta de conocimiento y valoración de la diversidad lingüística, cultural y étnica en México. Si bien reconocen ciertos aspectos generales, como la existencia de lenguas indígenas o festividades tradicionales, desconocen la profundidad y riqueza de las culturas que existen en nuestro territorio. Muchos no comprenden, por ejemplo, que en México se hablan más de 68 lenguas indígenas, cada una con su historia, su cosmovisión y su identidad. ¿Por qué es importante este proyecto? Como docentes de formación nos preguntamos, ¿cómo podemos construir una sociedad más equitativa si no conocemos y valoramos nuestras raíces? Este proyecto surge de la necesidad de que los estudiantes no solo entiendan su entorno local, sino que también reconozcan la diversidad que abarca a todo México. Desde los pueblos nahuas y huicholes de Jalisco hasta las comunidades zapotecas en Oaxaca, las mayas en Yucatán, las tarahumaras en Chihuahua y los mixtecos en Guerrero. México es un país construido sobre la riqueza de los pueblos originarios, pero también es un país donde esa riqueza muchas veces ha sido invisibilizada o regalada. A través de este proyecto, buscamos que los estudiantes reflexionen sobre su papel en el reconocimiento y la preservación de esa diversidad. Finalidad del proyecto. El objetivo principal de nuestro trabajo es fomentar en los alumnos una comprensión más amplia de la interculturalidad. Queremos que se cuestionen, ¿qué significa ser mexicano en un país tan diverso? ¿Cómo podemos respetar y preservar las lenguas y culturas indígenas cuando enfrentan un riesgo constante de desaparecer? A través de actividades educativas, reflexivas y creativas, pretendemos despertar en los estudiantes una sensibilidad hacia la importancia de la diversidad y una conciencia crítica que les permita ser agentes de cambio en sus comunidades. Sobre la metodología, el proyecto incluyó actividades que combinaron la investigación, el análisis y la expresión creativa. Los estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer historias reales de comunidades indígenas, explorar sus lenguas, tradiciones y desafíos, y reflexionar sobre la manera en que estas culturas enriquecen nuestra identidad como mexicanos. Soy Fernanda Cepeda, practicante de español. Impartí mis prácticas docentes en la secundaria mixta 48 Jaime Torres Bodet. Impartí el proyecto de diversidad cultural, étnica y lingüística a favor de una sociedad intercultural, en el cual vimos los conceptos por separado para un mayor entendimiento de los mismos. También como producto final llevamos a cabo unos carteles donde ellos iban a exponer las diferentes culturas, las diferentes lenguas, incluso como las tradiciones y vestimentas que pueden traer en la diversidad cultural. Para comenzar a trabajar en este proyecto, se rescataron los saberes previos de los estudiantes, llevándose a cabo una serie de preguntas con las que se responderían con base a sus enseñanzas y nociones del tema mencionado. A continuación mencionaré las preguntas. ¿Qué entiendes por diversidad étnica? ¿Cuáles etnias indígenas conoces que habitan en nuestro país? ¿Qué lenguas indígenas se hablan en México? ¿Por qué crees que es importante conocer y respetar la diversidad cultural? Para esto realicé una respuesta general tomando en cuenta las respuestas que predominaron entre los estudiantes. La diversidad étnica es la diversidad de grupos con diferentes características culturales, como tradiciones, costumbres e idiomas. En México, esta riqueza se refleja en diversas etnias indígenas como las nahuas, mayas, zapotecas, mixtecas y purépechas,
cada con su propia historia y tradiciones. Existen más de 68 lenguas indígenas en el país, destacando el náhuatl, el maya, el zapoteco y el mixteco. Conocer y respetar la diversidad cultural es esencial para entender y valorar las diferencias, promoviendo una convivencia pacífica y una sociedad más inclusiva. Como segunda actividad, les dicté las definiciones de cada uno de los conceptos que se mencionan en el tema central del proyecto. Dichos conceptos son diversidad, étnica, cultura y lingüística. Posteriormente, los alumnos realizaron un dibujo por definición. Los dibujos describirían gráficamente cada concepto mencionado. Para la tercera actividad, les proporcioné a los estudiantes una serie de pasos para identificar las ideas principales y secundarias en un párrafo, junto con un ejemplo, donde ellos identificaron las ideas principales y secundarias. Siguiendo con la actividad 4, donde los estudiantes realizaron un cuadro de doble entrada sobre la diversidad étnica, completando con información previamente investigada. Esta actividad se extendió, pues incluyeron 2 organizadores gráficos más, donde se presenta información relevante de la diversidad cultural y lingüística. Como producto final, se realizaron carteles. Para esto organicé equipos, donde se les asignó un tema relacionado con la diversidad étnica, cultural y lingüística de México a favor de una sociedad intercultural. Los carteles fueron evaluados conforme una rúbrica, en donde cada rubro tomaba en cuenta lo que se expuso previamente en las sesiones pasadas. Pude observar resultados positivos conforme a la comprensión del tema en los alumnos, pues los pude ver reflejados en sus productos y en lo especial en los carteles presentados. Soy Daniel González, hice mis prácticas docentes en la escuela secundaria número 48, Jaime Torres Bodet. En el turno de la mañana elegí el salón del tercero C, y una de las principales problemáticas que logré ver en mi salón fue que los alumnos no conocían como tal, más allá de su entorno en cuanto a culturas o tradiciones. Algo que se me hizo muy curioso, ya que están en tercer grado y que ya deberían a su edad, pues, mínimo formar parte de su entorno culturalmente. Como objetivo principal, quise que conocieran un poquito más de culturas o tradiciones acerca de su país de México. Entonces, lo que hice fue exponerles culturas como, por ejemplo, las de Yucatán, Oaxaca y Veracruz. El contenido trabajado con los alumnos de tercero C fue la diversidad étnica, cultural y lingüística de México a favor de una sociedad intercultural. El PDA practica la comunicación asertiva y el diálogo intercultural en interacción con otras personas. ¿Qué y cómo hicieron el trabajo? Como actividad me propuse mostrarles una de las tantas culturas que existen en México. Decidí mostrarles los estados de México que al menos para mí tienen mayor nivel cultural para que este sea más fácil identificarse, como solo son Yucatán, Oaxaca o Veracruz. Como primera actividad, les pedí que me dijeran a modo de lluvia de ideas para anotarlas en el pizarrón, qué culturas conocen o tradiciones acerca de su entorno o comunidad, reflejando que los alumnos tenían nociones de lo que era una cultura o tradición característica. Eso fue solo una introducción al tema. Posteriormente se dejó de tarea traer 2 culturas de México y sus estados, para posteriormente cuando llegaran se juntaran en forma divina con un compañero que tuviera una cultura diferente a las 2 que trajo el alumno. Una vez que se compartieran las 2 culturas traídas, respondieron preguntas relacionadas a la cultura que trajo su compañero en Vina. Por ejemplo, ¿qué aprendiste de la cultura de tu compañero? ¿De qué estado es la cultura de tu compañero? Etcétera. Los alumnos mostraron un gran interés hacia la actividad. Mi nombre es Ania Moreno, soy estudiante de la licenciatura de Español. Mis prácticas fueron en la Escuela Secundaria Mixta 48, Jaime Torres Bodet, en donde mi grupo de práctica fue primero A. En este vimos el tema de diversidad étnica, cultural y lingüística. Como proyecto, los alumnos realizaron un cartonero. En este investigaron desde saludos, vestimenta, animales y objetos. Para lograr el proyecto final se realizaron las siguientes actividades: explicación y ejemplos de los conceptos de diversidad, como lo fue la lingüística, la étnica y la cultural. También se realizó un mapa mental en donde se plasmaba cada uno de ellos. También se realizó la tarea de investigación, según la cultura que hayan elegido los alumnos. Se investigaba la historia de la cultura, además datos como fue en donde se hablaba dicha lengua, la ubicación. También se buscaron oraciones de saludos, se buscaron las palabras de algunos objetos, colores, animales, etc. Y por último se comenzó con la realización del proyecto llamado El Cartonero, en donde los alumnos hicieron un pequeño libro de cartón y con material reunido de información colocaron los objetos, los saludos, los animales, los colores y lo ilustraron con imágenes. Los estudiantes reflexionaron y se involucraron activamente en actividades que promovieron su pensamiento crítico, trabajo colaborativo y creatividad.
Los logros que obtuve con este proyecto fue la conciencia y empatía, ya que los alumnos reconocieron las diferencias culturales como un valor que enriquece la sociedad, dejando atrás perjuicios y estereotipos, también la comprensión conceptual, habilidades de investigación y expresión, ya que realizaron investigaciones sobre culturas específicas y expresaron sus hallazgos de forma creativa y colaborativa en actividades como la elaboración de guiones y libros como fue El Cartonero. Mi nombre es Luis Ángel García García. Yo hice las prácticas en la secundaria 48 mixta, en donde me tocó el grupo de primero A, en el cual después de un diagnóstico y con ayuda del PDA que tuvimos, nos dimos cuenta que los alumnos desconocían mucho los tipos de diversidades, el cuales eran la étnica, la cultural y la lingüística. Entonces, conforme mi proyecto y para ayudar al conocimiento de los alumnos, decidimos hacer unos carteles en donde cada uno de ellos explicara cierta situación de diferentes partes de México. PDA, el proceso de desarrollo de aprendizaje, comprende las ideas centrales y secundarias de textos relacionados con la diversidad étnica, cultural y lingüística que favorecen una sociedad intercultural para fomentarlas y comentarlas de forma oral y escrita. Entonces lo que decidí hacer fue primero empezar con conceptos claves como que era la diversidad étnica, cultural y lingüística, y que era la interculturalidad, y cómo todo esto englobaba o se conectaba. Entonces esto era lo que íbamos trabajando en diversas clases y íbamos empezando a acercar hacia lo que iba a ser nuestro proyecto final. Entonces, para esto decidí apoyarme de las ideas centrales y secundarias para que ellos hicieran un cartel en donde pudieran reflejar lo que vieron, y así es como vemos los siguientes carteles que realizaron los alumnos. Como conclusión, la interculturalidad no es un tema Adapté los ajeno o distante, conceptos es de una una realidad que nos manera define que no como fuera tan país compleja para y los que requiere niños, ya nuestra que atención y tenían una compromiso. noción muy nula Con de este lo que proyecto es no solo buscamos justamente aportar al desarrollo diversidad educativo de los étnica, estudiantes de cultural, la escuela lingüística Jaime e Torres Bodet, sino interculturalidad. también contribuir Durante la a una reflexión actividad más se amplia les sobre el indicó que valor de nuestras únicamente íbamos a raíces estar y viendo la 3 necesidad de construir estados un y México más íbamos a ver incluyente y justamente cada respetuoso de su concepto que nos diversidad. pedía, que era saber la diversidad, que era la etnia, que era la lingüística, que era la cultura e interculturalidad. Y de ello iban a sacar una infografía con información que yo a veces les daba, con textos, con toda la información base, las fotografías de justamente los municipios que yo quería que ellos investigaran. De igual manera, cuando había oportunidad de ir a HDT, les proyectaba videos con toda la información básica de esos municipios y de los estados, y ya ellos tenían que apuntar lo que ellos consideraban importante para que pudieran elaborar la infografía, ya sea en su cuaderno o en cartulina. Todos los trabajos que estuvimos haciendo a lo largo de las clases, que fueron las infografías de los estados, me sirvieron para elaborar la actividad final, que iba a ser un mural en el pizarrón. Y para poder rescatar los aprendizajes de todas las actividades y del mural, realizamos participaciones al azar, donde mencionábamos las tradiciones, la gastronomía, la vestimenta de cada uno de los estados. Y para el final se elaboró un cuestionario de más de 20 preguntas de absolutamente todo lo que se vio en la clase.